Estás entrando a una nueva dimensión. Nueva dimensión, un concepto nuevo en investigación. Muy buenas amigos dimensionales. El día de hoy os contaré una extraordinaria experiencia que nos pasó en mi familia. Le he llamado la noche de las sombras. Os cuento. Un día, un verano aproximadamente del 1984, aproximadamente, yo calculo, yo era muy pequeño, tendría aproximadamente unos 6 o 7 años, y pues un día por la noche, era una noche calurosa de verano, estábamos mi familia y yo, pues como todas las familias, durmiendo tranquilamente. Para ponerlos en contexto, mi casa o mi antigua casa donde vivían mis padres, donde vivía yo, era una casa muy, pues se puede decir que grande, donde había muchas habitaciones, pero en la parte de atrás justamente eran 2 habitaciones, y luego en medio había un patio interior, y posteriormente pues era el resto de la casa, ¿no? Que era la entrada, había varias habitaciones, y luego estaba el comedor y todo eso, ¿no? Bueno, a lo que los voy. Ese día por la noche nosotros estábamos durmiendo tranquilamente. Yo dormía junto con un hermano mío, y en la otra habitación de al lado, que era la parte de atrás, dormían otros 2 hermanos míos. Posteriormente yo no lo recuerdo así, pero más o menos yo escucho pues mucho alboroto, mucho ruido, mucho jaleo, y en eso empiezo a ver, mi hermano y yo salimos de la habitación lógicamente para hacia el patio interior, y empezamos a ver que pues toda mi familia estaba un poco asustada. ¿Por qué? Porque pues veíamos que, vamos a ponerse en contexto, en México pues normalmente las casas son de una planta o de 2, normalmente, pero esta casa que teníamos era, la parte de adelante eran de 2 pisos, y la parte de atrás solamente tenía un piso, o sea, lo que eran las habitaciones del fondo, que le llamábamos. Posteriormente pues veo mucho jaleo, escucho mucho jaleo, y todos nerviosos. Dije, no sé qué es lo que está pasando. Posteriormente pregunto qué es lo que pasa, ¿no? Y uno de mis hermanos dice que alguien está encima de la azotea, que ha visto a alguien, que una persona. Entonces posteriormente veo a mi padre que se estaba subiendo a una escalera para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Para investigar un poco, ¿no? Cuando en México las noches son muy calurosas, pues normalmente pues la gente suele dormir a oscuras, porque pues, las bombillas o los focos, como le dicen ahí, pues muchas veces dan mucho calor, ¿no? Y normalmente está todo a oscuras, ¿no? Posteriormente pues encendieron todas las luces para iluminar un poco, y fueron a buscar una lámpara y todas esas cosas para ver qué era lo que estaba pasando, porque se oía un poco de jaleo, así como que alguien estaba encima de estos cuartos donde nosotros estábamos durmiendo. Posteriormente veo que mi padre pues ya estaba en el techo o en el tejado de estas habitaciones que estaban en la parte de atrás, y posteriormente pues con una lámpara
estuvo buscando quién fuese, ¿no? Porque lo lógico que piensas es de que posiblemente se quiera meter a alguien a robar o lo que sea, ¿no? Y era lo que más o menos nosotros nos imaginábamos que estaba pasando, ¿no? Que alguien estaba pues encima de estas habitaciones en el tejado, pues porque se quería colar o se quería meter a nuestras casas a robar, ¿no? O a lo que fuese, ¿no? Y pues mi padre pues estuvo buscando ahí buen rato, estuvo alumbrando con una lámpara que tenía y él dice que no vio nada. De hecho nos comentó a nosotros que no veía nada. Entonces pues más o menos no le creyó a mis hermanos, porque eran mis hermanos los que estaban en la habitación de al lado, eran los que habían alertado, ¿no? Ellos se habían ido a la habitación de mi padre y de mis padres a comunicarle que pues que se escuchaba un ruido muy extraño. Como también ellos eran pequeños, pues tendrían, si yo tenía 6 años, 7 años aproximadamente, no, sí, 7 años aproximadamente, y ellos tendrían pues 12, 13 años, o sea, eran muy pequeños y ellos tenían miedo de lo que fuese, ¿no? Entonces por eso fueron a comunicarle a mi padre y a mis hermanos más grandes, que también estaban en otra habitación, ¿no? Pero el que salió pues como padre de familia fue mi padre, ¿no? A ver qué, investigar qué era, ¿no? Entonces simplemente le dijo a mis hermanos pues que se durmieran y que a lo mejor que era una imaginación de ellos, ¿no? Pero justamente cuando él estaba diciéndoles y más o menos un poco regañándolos, porque realmente pues se llevó un buen susto mi padre, ¿no? Al escuchar pues que alguien se quería colar o algo de eso, ¿no? Entonces pues mi padre era de un genio muy muy fuerte, y entonces la verdad que se enfadó bastante y les echó la bronca y pues como quien dice, les echó el sermón, ¿no? Y posteriormente pues de haberles echado la charla, empezamos a escuchar otra vez esos ruidos, como unos pasos muy extraños, y como las luces ya estaban encendidas, vimos a unas sombras, eran como 2 sombras que andaban ahí, ¿no? Pero pues posteriormente pues uno de mis hermanos casualmente estaba en la escalera, entonces fue muy fácil para él subirse a esta escalera y ver qué era lo que estaba pasando. Uno de mis hermanos más grandes, que él tendría como 16, 17 años, no recuerdo exactamente las edades, pero bueno, aproximadamente. Posteriormente, ya después de que se asomó, dijo que no había nadie, que se veían solamente las sombras. Entonces posteriormente pues ya se subió y mi padre subió para ver qué era lo que había, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál fue su sorpresa? Que él no vio nada, solamente veía esas sombras, y entonces intentó investigar un poco para ver dónde provenían esas sombras, ¿no? Pero a la vez escuchábamos los pasos por encima del tejado, y mi padre estaba encima de este tejado junto con uno de mis hermanos los mayores. Posteriormente pues la verdad que no vio nada, no vimos nada. Bueno, yo estaba justamente en la parte de enfrente, que daba una ventana en la parte de arriba, en la segunda planta había una ventana que daba hacia el patio interior y se podía ver el tejado de ¿cómo se llama?, de estas habitaciones. Entonces yo estaba desde ahí junto con mi madre y unas hermanas que tenía también, y pues estábamos viendo desde ahí. Pues nosotros no veíamos nada, solamente se escuchaba como unos pasos, ¿no? Y pues nosotros no llegamos a ver nada, solamente veíamos esas sombras como que corrían. Y posteriormente pues que mi padre estuvo investigando, pues todos acudimos al patio interior para buscar el origen de esas sombras, ¿no? Y posteriormente pues no llegamos a ver ningún tipo de sombra, o sea, ningún tipo de personas o el origen de
sombras, y pues nos quedamos un poco asombrados, ¿no? Posteriormente de habernos reunido en el patio interior toda la familia y estar buscando esa posible origen de esas sombras, mi padre, bueno, dijo, él no era muy creyente en los fantasmas ni nada de eso, y como les decía, era una persona de carácter muy fuerte y una persona pues que no se achantaba con nada, no tenía mucho temor a nada, por lo menos eso era lo que nosotros veíamos. Y pues la verdad que cuando estábamos todos reunidos en el patio interior, volvimos a escuchar esos pasos y esas sombras que corrían. Entonces ya fue cuando mi padre y mi madre pues se asustaron un poco, ¿no? Yo nunca había visto a mi padre pues tan asustado, porque realmente no se veía el origen de esas sombras. Posteriormente de haber escuchado de nueva cuenta esas pisadas y ver esas sombras de nueva cuenta, pues ya fue cuando, pues con el susto y todo, pues mi padre otra vez subió para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y ya subieron casi todos mis hermanos, los más mayores, hacia este tejado para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y escuché que mi padre lanzó una advertencia, ¿no? Les dijo que ni se les ocurriera entrar a esta casa porque pues que se la iban a pasar muy mal, ¿no? Y posteriormente pues de haber escuchado eso de mi padre, pues simple y sencillamente pues bajaron del tejado y aún así todavía veíamos esas sombras y escuchábamos esos pasos, pero la verdad que no tuvimos un tipo de explicación. Simple y sencillamente nos dijo mi padre, pues métanse cada quien a su habitación y esperemos para mañana a ver qué es lo que está pasando, para investigar a ver de dónde provienen esos pasos, sobre todo porque él pensaba que era algo de terrenal, ¿no? Algo de, pues sí, que alguien se quería colar a nuestra casa para robarnos o lo que fuese, ¿no? Y dijo que iba a investigar un poco más. Posteriormente de habernos dicho eso mi padre, pues simple y sencillamente hicimos caso, ¿no? Y nos metimos cada quien a nuestra habitación, pese a que toda vez escuchaban esos pasos, simple y sencillamente no hicimos caso, y pues ya hasta que nos ganó el sueño, como quien dice, ¿no? Y dormimos, y a la vez pues no pasó nada, porque realmente pues no era algo físico, me refiero a que pues no era algo palpable que pudiéramos ver. De hecho pues la gran mayoría de la gente que vivía alrededor pues nos conocían bien, conocían a mi padre, era una persona de un carácter muy fuerte, entonces sabían a lo que se atenían. Entonces pues la verdad que no encontramos el origen de esas sombras. Solamente comentarles que en esa casa y precisamente en ese tejado, esas habitaciones, normalmente yo o todos mis hermanos escuchábamos, sobre todo por las tardes, escuchábamos pues una especie de como que rodaban una canica o algo, una piedra que arrojaban, o no sé, se escuchaba un poco raro. No sé si recuerdan que un día conté una historia de un niño que posiblemente se aparecía en esa casa y que pues que estaba en ese tejado y que normalmente jugaba con una canica. Pues para las personas que quieran escuchar este audio que hice, pues lo tengo subido como El Niño Fantasma, para que lo busquen y escuchen esa maravillosa historia. Estas son no son historias inventadas, son de la vida real. Fue lo que nos pasó ese día, y ese día que le llamamos la noche de las sombras misteriosas. Pues nada, amigos, aquí concluimos con esta historia que les quería contar. Poco a poco voy recordando pues muchas historias que nos han pasado durante el tiempo, ¿no? Sobre todo del misterio, que no sabemos qué es lo que está pasando o lo que es, porque muchas veces nos pasan cosas
extraordinarias y no sabemos el origen de estos misterios. Y nada amigos, pues les invito para que se suscriban a mi canal, le den like, es completamente gratis la suscripción, no cobro nada. Ayúdame a crecer para que crezca este canal, suscribiéndote a este canal y dándole like. Pues nada amigos dimensionales, recibe un cordial saludo de tu amigo Julio César Ramírez Maldonado de Nueva Dimensión. Y hasta la próxima amigos dimensionales.